Hola muchachos, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno muchachos, la intención de hoy, después de retomar una normalidad académica, va a ser ponernos en sintonía con las temáticas que veníamos desarrollando, ¿sí? Voy a emplear las diapositivas que tienen ustedes en el Classroom. Recordar pues que tienen acceso a ellas, que por ende podrían descargarlas y podrían trabajarlas. La intención entonces es, como les digo, entrar un poco en sintonía con lo que veníamos trabajando. Voy a tratar de resumir esas dos diapositivas que tenemos en la clase de hoy. Solo voy a utilizar la clase de hoy para hacer ese proceso de empalme. Una vez finalizada la clase, tendremos unas actividades por desarrollar en la plataforma Khan Academy. Les pido por favor que ingresen entonces al usuario una vez culmine la clase y que verifiquen que realmente esas actividades fueron asignadas, que tienes acceso a ellas sin ninguna dificultad para que te pongas a trabajar en ellas. Esas actividades obviamente serán referentes al tema de transpuesta, que es justamente en lo que estamos. Vamos entonces a utilizar estas últimas diapositivas. Como les digo, voy a tratar de resumir las dos que tienen en el Classroom en la clase de hoy. Ustedes, como les digo, podrán acceder a ellas para que puedan repasar. Estábamos nosotros entonces dentro del álgebra lineal estudiando el concepto de determinantes. Y en esa última clase añadimos un concepto más que era el de transpuesta. Ambos conceptos muy sencillos, desde una parte procedimental y pues que hoy recordaremos. Vamos a empezar entonces por la regla de Sarrus y en el primer ejercicio que tengamos, pues justamente hacemos mención a la otra forma de calcular los determinantes, que es por el método de cofactores, que se llama así, o método de Laplace, ¿sí? ¿Alguien me acuerda algún dato importante a tener presente de la regla de Sarrus? ¿Alguien se acuerda de algún datico que hay que tener ahí importante de esa regla? Que solo se emplea en matrices 3×3. Perfecto, Ángela, ¿sí? Perfecto. De hecho, era lo que quería escuchar, ¿verdad? La regla de Sarrus, pues justamente es una herramienta matricial del álgebra lineal para calcular el determinante, pero solo de matrices que tengan tamaño u orden 3×3. Para nada más me sirve, ni para 2×2, ni para 4×4. Está únicamente reservada para aquellas matrices de orden 3×3, ¿sí? Es una regla muy sencilla de utilizar. Aquí podemos recordarlo fácilmente. A mí me dan una matriz original, me piden calcular el determinante de una matriz inicialmente. Es esa matriz que he encerrado en color azul. Entonces el método o la regla empieza proponiendo, el primer paso que ella propone es que se haga una extensión de las dos primeras columnas, que se repliquen las dos primeras columnas, lo que he señalado allí entonces en color rojo. Eso es lo que se hace. Se coge la primera columna, se replica tal cual como ella es, al igual que se hace con la segunda columna, ¿sí? Recordar también que se puede hacer con las tres primeras filas, ya lo discutíamos en algún momento.
pero que si se hace con las dos primeras filas, esas dos primeras filas se replican evidentemente como filas, es decir, hacia abajo. ¿Cómo lo muestra el rectángulo verde? ¿Listo? Esto como información, como recordar de manera informativa que también se puede hacer con las dos primeras filas. Se replican obviamente como filas, es decir, hacia abajo, como se muestra aquí en los rectángulos verdes. La explicación evidentemente será replicando las dos primeras columnas. Una vez has replicado esas dos primeras columnas, estableces entonces unas flechas, unas direcciones, y lo importante de recordar de ella es que justamente las flechas que van hacia abajo, siempre al final el resultado de la multiplicación de esas diagonales, pues se multiplica por positivo. Y las flechas que van hacia arriba, el resultado de esa multiplicación de esos elementos que establecen por las flechas, que se establecen por las flechas, al final su resultado se multiplica por positivo. Y eso sería entonces la regla de Sarrus, obteniendo entonces así la siguiente ecuación generalizable, ¿no? Esta obviamente, este es obviamente el término que sale de la primera flecha. Aquí lo podemos ver fácilmente. Multiplica A1 por A2 por A3 y el resultado al final se multiplica por positivo. Eso sería esa primera flecha. Y así sucesivamente están los términos de las tres primeras flechas que van hacia abajo, todas antecedidas por un signo positivo, porque se debe multiplicar por ese signo positivo. Y estas otras tres últimas, las flechas hacia arriba, la multiplicación de esos elementos se deben multiplicar por un negativo, por eso el menos que se antecede en cada uno de ellos. Y basta. Eso es lo que tenemos que recordar de la regla de Sarrus. Bien, aquí nosotros tenemos entonces un pequeño ejemplo, pero previo a hacerlo por la regla de Sarrus, que es la petición, voy a hacerlo por el método de cofactores o método de Laplace, para poder entonces aquí aprovechar y resumir las primeras diapositivas que teníamos. Bien. Recordar entonces que el método de cofactores o el método de Laplace puede manejar 6 referencias, ¿sí? Es una decisión libre o si obviamente el ejercicio lo especifica, pues sería una decisión, digamos, una directriz a seguir, ¿no? Recuerden de que por cualquiera de esas 6 referencias que usted tome, te tiene que dar exactamente lo mismo, ¿bien? Esas 6 referencias son o la fila 1, o la fila 2, o la fila 3, cualquiera de las 3 filas, o cualquiera de las 3 columnas, ¿sí? ¿Por dónde lo hacemos, Verónica? ¿Qué referencia quiere que utilicemos? Pulgarín. Verónica, Señor, ¿estás con nosotros? sí, profe, estaba desconcentrada. O sea que no entendiste lo que te pregunté. Es que no estaba poniendo atención, profe. Ok, Verónica. Sería bueno que lo hicieras. Pues bueno, eso igual es decisión de cada uno de ustedes, pero sería bueno que lo hicieras. Queremos resolver el determinante de esta matriz por el método de cofactores. Y estaba recordando que en el método de cofactores o de Laplace, uno utiliza una referencia, ya sea cualquiera de las 3 filas, cualquiera de las 3 columnas. Entonces lo que te pregunté es que elijas por qué referencia lo hacemos. La columna 1. ¿Quieres que lo hagamos por columna 1? Está bien. Muy bien. Como vieron, pues obviamente es una decisión libre. Verónica acaba de decirme, profesor, quiero que lo hagas por la columna 1. Y eso haremos.
Utilizaremos referencia columna 1. Bien. ¿Qué es importante tener presente en este método? ¿Quién lo recuerda? Fabiana, ¿qué tendrías tú en cuenta en este método? Pues las filas y las columnas, no sé. ¿Y por qué razón, Fabiana? No, no sé. De hecho te ayudo un poquito. Tiene que ver con las filas y las columnas porque ellas dan una posición. ¿Y qué pasa con esa posición, Fabiana? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, la verdad no. Ok, gracias por responderme. Pues, Profe, no es que la Profe, primera fila se convierte en la primera columna de la transpuesta. pero estás mezclando los conceptos, Ángela. Eso es transpuesta. Y es cierto, así se transpone. Tú estás en lo correcto. Pero no es el momento. Estamos en determinantes. profe, se calcula escribiendo la matriz y añadiendo dos columnas. Eso es el método de Sarrus. Y acabo de decir, Sofía, que antes, previo a hacer el método de Sarrus, vamos a utilizar el método de cofactores, que es utilizando una referencia. En este caso, la referencia Verónica nos la regala, quiere que lo hagamos por columna 1. Mi pregunta es, en ese método, la posición es muy importante. ¿Por qué es importante? Catherine, ¿usted qué puede decirme de eso? Catherine Castro. ¿Estás con nosotros, Catherine? Profe, Dime, Joan. creo que era que porque, digamos que, por ejemplo, en el 3 se utilizarían los números 2, 3, 2, 4, ya que en realidad cancelaríamos la parte de arriba, que es el 5 y el 2. Esa es una, Es, exacto, esa es una consideración. Muy bien, Pinzón. Esa es una de las primeras consideraciones que hay que tener en cuenta, que el método hace una eliminación de la fila y de la columna por cada una de las componentes de la referencia que estamos haciendo, ¿sí? Que elegimos trabajar. Obviamente eso después cambia eso después va a cambiar cuando pasemos a la segunda, en donde se eliminaría esa segunda fila con esa primera columna. Y así sucesivamente, quedándome con el determinante 2 por 2 que de esa eliminación resulta. Muy bien, Pinzón. Esa es una de las consideraciones. Estoy preguntando la otra, la que tiene que ver con la posición de cada uno de esos elementos de la referencia. ¿Por qué importan? Catherine, ¿no estás con nosotros? ¿Me respondes, por favor, por lo menos? Castro, presente ausente. Y hace ratico te estoy preguntando. No entren si no quieren estar pendientes. No necesito tenerlos ahí. Pues simplemente mostrando que están asistiendo, no, estén con la clase. Profe, no es porque dependiendo de dónde esté la posición, el número va a multiplicar a lo que quede
de lo que mostró Joan de la 2×2. Y además de eso, además de que va a multiplicar a ese determinante 2 por 2, resulta que hay que tener un signo en cuenta. A eso era lo que me estaba queriendo referir. Con una situación a tener en particular, que si la suma de la posición da par, le antecede un signo positivo. Y que si la suma de la posición da impar, le antecede un signo negativo a lo que sea esa componente. Por ejemplo, y siguiendo la referencia que justamente nos regala o nos pone como exigencia Verónica, voy a empezar con ese 3 que he encerrado en esa elipse roja, ¿sí? Voy a empezar por ese 3. Ese 3 está en la fila 1, columna 1. Fila 1, la voy a tachar de una vez porque ya Pinzón nos ayudó con ese proceso de eliminación. Está en la fila 1, columna 1. 1 más 1, fila 1, columna 1. 1 más 1 es 2. Quiere decir que es par, por lo tanto, le antecede un signo positivo, ¿sí? Entonces ese 3 sería más 3, más, antecede ese más y lo que sea ese 3. Como estamos iniciando la ecuación, ese más no es necesario colocarlo, ¿sí? Bien. Elimino la fila y elimino la columna. Estamos de acuerdo que me queda las componentes 2, 3, 2 y 4, los elementos 2, 3, 2, 4. Justamente es el determinante 2 por 2 que me resulta después de hacer el proceso propuesto por Pinzón. La eliminación de la fila y la eliminación de la columna. He terminado esa componente. Borro por aquí y me desplazo hacia la segunda componente de la referencia propuesta por Verónica. Hago exactamente lo mismo. Ese 4, ¿en qué posición está? Y la 1, columna 2. No, señora. Pues al revés. Al revés, ¿sí? Está. Sí, ok. Muy bien, Cata. Al revés, está en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, ¿sí? Quiere decir que 2 más 1 es 3 y como es un número impar, entonces debo anteceder un signo negativo a lo que sea esa componente, que es 4, ya que quedaría menos 4. Si esa componente por alguna razón fuera negativa, pues entonces necesito colocar paréntesis menos 4. Si fuese negativa, después hacer una ley de signos, menos por menos más, ¿sí? Tengan presente eso. Ese menos se coloca por la posición, pues en últimas es solo por eso, independientemente de que sea la componente que yo esté trabajando, positiva o negativa. Aquí por ser positiva, pues no tiene sentido colocar paréntesis positivo el 4, ya sabemos que menos por más me va a dar menos y en últimas me va a dar el 4 negativo. Bien, elimino la fila y la columna y evidentemente me doy cuenta que el determinante 2 por 2 que me queda es justamente este de acá. ¿Sí? Se puede observar. He terminado esa segunda componente. Borro por aquí, borro por acá y me desplazo hacia la última componente de la referencia propuesta por Verónica. En esta ocasión, ¿qué signo le corresponde? Positivo. Positivo, ¿por qué razón? Está en la columna 1 y en la fila 13. 3 más 1, 4. Sería par. Exacto, muy bien Andrés Felipe, porque está en la fila 3, columna 1, y eso me da 4 que sería par. Entonces, le antecede un positivo a lo que sea esa componente, que es menos 1, o sea, paréntesis menos 1. ¿Sí? Elimino su fila, elimino su columna y me quedo con el determinante 2 por 2 de ese proceso de eliminación, que sería 5, 2, 2, 3. Perfecto.
y he hecho y a esto he terminado el proceso. Falta pues simplificar. A esto es lo que se le conoce entonces como el método de cofactores o Laplace. El Marqués de Laplace. Laplace. ¿Sí? A ese proceso es que se le conoce el método de cofactores o Laplace. Bien. Muy bien. Borramos por aquí. Ese proceso acabó. Lo hicimos por columna 1. Recuerden que tienen 6 referencias y por las 6 les tiene que dar igualito. Igualito. Muy bien. Sería entonces empezar a resolver determinantes 2 por 2. ¿Quién me acuerda cómo se hace eso? Por diagonales. Por diagonales. ¿Qué se hacen con esas diagonales? Se multiplican. Esas diagonales se multiplican y los resultados entre ellas, ¿qué se hacen? Pues Se se, restan. se ve si se Se resta o no se restan. suma. Se restan, se restan. Pues la teoría dice se restan, obviamente me puede quedar menos por menos y al final pues hago la ley de signos y hay que sumar, pero la teoría me dice se restan. Recordando entonces esa teoría sería diagonal principal del primer determinante sería 2 por 4, diagonal principal. La teoría me dice que se restan menos la multiplicación de la diagonal secundaria, 2 por 3. Y eso sería ese primer determinante, 2 por 2. He cogido esta diagonal principal, ahí está la multiplicación especificada, y he cogido y le he restado, eso dice la teoría, la multiplicación de esta diagonal secundaria. Aquí está especificado. Así se resuelve un determinante 2 por 2. Lo estamos recordando. ¿Bien? Obviamente simplifico. ¿Sí? Esto me daría entonces 8, 4 por 2, 8, menos 2 por 3, 6. Al final me dará 2 positivo. Bien. Eso sería entonces cómo resolver un determinante 2 por 2. Es decir, que esto nos quedaría el 3 que está por fuera multiplicado por el 2 que nos da ese primer determinante. El menos 4 que está por fuera, ¿cuánto nos da el segundo determinante? 16. 16, muy bien. El más por menos, hago ley de signos, más por menos, menos el 1 que está afuera. Ya hice la ley de signos, por eso el signo quedó afuera. O si se quiere, déjelo, pues, deje positivo acá y deje el negativo acá. Lo mismo, lo que estoy haciendo es multiplicando lo más por menos me da menos. Por lo tanto, el menos ya lo dejé afuera. Está considerado afuera. Y ese determinante me da 11. 11. 15 menos 4, 11. Bien. Obviamente esos determinantes se están haciendo de una forma similar a como lo expliqué aquí y aquí, ¿sí? Pero lo estamos haciendo ya mentalmente, ¿sí? Ya mentalmente. Muy bien. Con esto es suficiente para empezar a hacer el cálculo que allí se establece. Es decir, saber de que me da 3 por 2 me da 6. Saber de que 4 por 16 me da 64. Entonces aquí tendremos un 6. Vamos a ponerlo por aquí. Tendremos un 6. Aquí tendremos un menos 64. Aquí tendremos un menos 11. Finalmente, menos 64 menos 11, estoy sumando los dos negativos, me dan menos 75. Y si a menos 75 yo le resto, le sumo 6, eso me da menos 69.
Y hemos calculado entonces el determinante de esa matriz 3×3 a través del método de cofactores o de Laplace. Recordar que el determinante siempre me da un escalar, un número llamado escalar en álgebra lineal. Me da un escalar. ¿Listo? Como en este caso, menos 69. Bien. ¿Alguna pregunta del resumen que acabo de hacer de la primera diapositiva que tienen ustedes en el Classroom? ¿Alguien desea preguntar algo? Profe, yo. Con mucho gusto, claro que sí, Luis. Profe, o sea que digamos, donde en la primera, acá, abajo, ahí, ¿Esto? sí señor. Señor. Lo que usted hizo fue multiplicar en cruz, ¿cierto? Sí, señor. Este por este menos este por este. Listo, profe, gracias. Y así con todos, Luis. Así con todos. 5 por 4 me da 20. 20. Y menos de fórmula, siempre va a haber un menos entre esa multiplicación, menos, y después 2 por 2, que me da 4. Y si a 20 le resto 4, eso me da 16, Luis, es este mismo 16 que estás viendo acá. ¿Listo? Sí señor, gracias. Ok. Así se resuelve siempre cualquier determinante 2 por 2. Siempre. La resta de las multiplicaciones de sus diagonales. De los resultados de las multiplicaciones de sus diagonales. La resta. ¿Listo? Bien. ¿Alguien desea preguntar algo adicional? Profe, ¿qué es lo que se hace con el resultado, con ese menos 69? Ese es el determinante. Esa es la respuesta. Calcular el determinante. Con mucho gusto. Menos 69. Ese sería el resultado. ¿Sí? Ahora, me estás preguntando que qué sentido, qué utilidad tendría, cómo se interpreta, para qué sirve este menos 69. Veremos en el próximo periodo cómo resolver sistemas de ecuaciones a través de un método que se llama Gauss-Jordan, ¿sí? También del álgebra lineal. Resulta, y veremos este mismo periodo, nos queda por ver algo que se llama la inversa de una matriz, otro concepto. Así como estamos viendo el determinante de una matriz, veremos la inversa de una matriz. Resulta que cuando el determinante da 0, cuando el determinante de una matriz da 0, no, esa matriz no es invertible, no tiene inversa. Entonces el determinante como tal lo puedes ver en las primeras diapositivas. Allí justamente teóricamente empiezo explicando para qué sirve el determinante. Nos sirve para saber si el sistema de ecuaciones tiene o no tiene solución, ¿sí? Sirve para saber si una matriz es invertible o no es invertible. Obviamente cumpliendo ciertas condiciones, como las que te digo. Si el determinante da 0, quiere decir que esa matriz no es invertible, no se puede calcular su inversa. Y así sucesivamente, Cata. Tiene ese tipo de funciones. Ahora, si tu pregunta es ¿qué más se hace con este número? La respuesta sería nada. Esa es la respuesta del determinante. ¿Listo, Cata? Profe, Profe, gracias. Dime. sí, si eso es método de factores, entonces, ¿qué parte es arroz? Aún no lo hemos hecho, Valen. En este momento yo dije, el ejercicio dice, calcule por sarros, eso dice el ejercicio. Pero yo dije, no, venga, permítaseme hacer un paréntesis para yo explicar lo que hay en las primeras diapositivas, porque pretendo hacer un recorderis en una sola clase, no me voy a gastar dos. ¿Sí? Entonces, este es un paréntesis para explicarte el primer método que vimos, que se llama el método de cofactores. Ya voy a hacerlo por Sarrus, que es la petición del ejercicio. Responde tu duda, ¿vale?
Sí, profe. Ok. ¿Algo más o puedo borrar? Perfecto. Ahora sí, vale. Vámonos con Sarrus, que es la petición del ejercicio. Se acaba el paréntesis. Era un paréntesis recordando la primera clase. Listo. Sarrus. Ah, bueno. Sarrus, acabamos de ver en la diapositiva anterior que la teoría me dice, copie la matriz tal cual como se la dan. Obviamente dentro de las barritas verticales que significan determinantes. Miren que es exactamente la misma matriz. 3, 5, 2, 4, 2, 3, menos 1, 2, 4. La misma. Y la teoría me dice, me empieza diciendo, replique las dos primeras columnas tal cual como estén. Ahí están replicaditas tal cual como estén. Y establezca las flechas, ¿sí? Establezca las flechas. Mírenlo, ahí está. Aquí está todo ese procedimiento que les he dialogado. Repliqué las dos primeras columnas, establecí las tres flechas que van hacia abajo, que al final se deben multiplicar por más, establecí las tres flechas que van hacia arriba, que al final se deben multiplicar por menos. Recordar que este 4, este elemento y este elemento no intervienen en el proceso de Sarrus. Bien. Y listo, me agarro a multiplicar. Simplemente, por ejemplo, con la primera flecha hacia abajo, 3 por 2, 6. 6 por 4, 24 positivo. Y 24 positivo por más por más me da más. O sea que ese primero me da más 24. ¿Cuánto me daría la segunda flecha hacia abajo? 15. ¿Perdón? 15. No, señora. Menos, es que pues tengo una duda ahí también. ¿Cuál es la duda? Digamos que pues el resultado me da negativo, entonces lo multiplico por ese más que hay ahí. Sí, es multiplicarlo. No quiere decir Ah, no quiere decir que tenga que ser positivo, no. El entonces resultado, es menos 15. exacto. El resultado te dio menos 15, porque tú cogiste 5 por 3, 15 y por menos 1, menos 15. Eso te dio el resultado. ¿Qué quiere decir ese más? No que él se tenga que convertir en positivo, sino que tú lo multipliques por positivo. Y la multiplicación más por menos te da menos. O sea que el final es menos 15. ¿Listo? ¿Listo, Cata? Sí, profe, gracias. Ok. Ojo con eso. Eso no quiere decir que tenga que dar positivo, sino que se multiplique al final por positivo. Dicho esto, ¿cuánto da la tercera flecha hacia abajo? 16. 16, muy bien. ¿Cuánto daría la primera flecha hacia arriba? Menos 4. No, 4. 4, porque juega de la misma manera. Usted multiplica menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. La multiplicación de ellos 3 le da menos 4, pero ese menos quiere decir que multiplique por menos ese resultado, y menos por menos te da más, 4. Juega de la misma manera, ¿sí? 4 positivo. ¿Cuánto me da la segunda flecha? Hacia arriba. Menos 18. Menos Menos 18. 18, muy bien. Tercera flecha hacia arriba. Menos 80. Menos 80, muy bien. Menos 80. ¿Listo? Y esos resultados, véalos por aquí, se suman. Aquí están, ¿sí? Aquí está el procedimiento de cada una de las flechas, paso por paso, ¿sí? Miren justamente lo que decimos, Cata. Menos 1 por 2, menos 2, menos 2 por 2 es menos 4, pero por este menos de afuera, menos por menos da más, ¿sí? Menos por menos da más. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y no pasa nada con esos dos números que sobran, por ejemplo, con el 4 y con el 2? No, no son utilizados en el método de Sarrus, simplemente. Obsérvese, obviamente, que hemos llegado exactamente al mismo resultado, ¿sí?
que lo que hicimos anteriormente por cofactores. Menos 69. ¿Listo? Y eso sería entonces Sarrus. Eso sería la teoría referente a Sarrus. Bien. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. ¿Sí? Otro pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo por Sarrus. ¿Sí? Vamos a plantear exactamente lo mismo. La misma matriz, se replican las dos primeras columnas, se establecen las flechas. ¿Cuánto me da la primera flecha hacia abajo? Menos 6. Menos 6. La segunda, Menos 36. menos 36. La tercera, Da 2. da 2 positivo. La primera hacia arriba, Menos 12. menos 12, muy bien. Menos 12, porque me quedaría menos 3 por 2, menos 6. Menos 6 por menos 2, menos por menos más, me da 12 positivo, pero ese 12 positivo por el menos de la flecha, menos 12. Muy bien. ¿Cuánto me daría la segunda flecha hacia arriba? Menos 3. Menos Menos 3, muy 3. bien. ¿Y la última? Menos 12. Menos 12. Muy bien. Aquí está el resultado del procedimiento de las 6 flechas que ustedes hicieron mentalmente y esos resultados pues se operan. Aquí están los resultados que cada uno de ustedes me dijeron y pues esos resultados se operan, ¿sí? Se operan. Bien, se suman o se restan, lo que digan pues allí. Y listo, ¿sí? En esta ocasión observen que el resultado nos da menos 67. Obviamente tengan presente que no nos da lo mismo porque es una matriz diferente. ¿Sí? Este es otro problema. Una matriz diferente. Bien. Muy bien. Sarrus. Bien. Vamos entonces ahora a recordar finalmente el concepto de transpuesta. Ángela, de hecho, ya nos hizo el abrebocas al concepto. Ángela nos dijo, profe, yo me acuerdo que eso era cambiar filas por columnas y pare de contar. Y es cierto, todo el tecnicismo que se encuentra en esta diapositiva es para llegar justamente a ello, ¿sí? Vamos a tratarle de darle sentido a ese tecnicismo, a pesar de que vamos a caer en lo que ya Ángela simplificó en sus palabras. No, eso es poner filas por columnas. Y es así. Pero vamos a tratar de darle un poco de sentido a este tecnicismo. Me dicen, sea A, me definen una matriz, sea A una matriz de M por N. Es decir, que como es A, ¿qué tipo de matriz es A? Jennifer, ¿qué tipo de matriz es A? Profe, qué pena, ¿me podría repetir esa partecita? Es que se me cortó. Sí, claro, con gusto. Estamos diciendo, vamos a darle sentido a este tecnicismo, a esta definición técnica del concepto de transpuesta, que Ángela ya nos simplificó. Ángela nos dijo, no, profe, eso es volver filas columnas. La primera fila vuelva a la primera columna y así sucesivamente. Y sí, es así. Pero quiero que le demos un sentido de nuevo a este tecnicismo que tenemos aquí. Para eso, entonces, Jennifer Moreno nos va a decir que aquí nos están definiendo que A es una matriz M por N. Quiere decir que la matriz A, ¿de qué tipo es, Jennifer? Profe, no recuerdo bien. Ok, Jennifer, gracias por responder por lo menos. Isabela Duque, ¿qué tipo de matriz es A? Hola, profe, buenos días. No Buenos días. sé. Ok, Isa. Ok, gracias por responder, Isa. Laura Gutiérrez, ¿qué tipo de matriz sería A?
Profe, no me acuerdo los nombres. Profe, Dígame, Pinzón. no sé si se refiere a esto, pero creo que es rectangular. Sería rectangular. Me refiero a eso, sí, señor. Me refiero a eso. Es rectangular, ¿sí? Es rectangular porque el número de filas es diferente al número de columnas. M filas, N columnas, ¿sí? A eso me refiero. Es de tipo rectangular. Existen varias, Laura, varias. Esa es rectangular. Existe también cuadrada. Si obviamente fueran el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Es decir, si A fuese una matriz de tamaño, por ejemplo, M por M, sería cuadrada. Existen varias, existen varias. Existe un vector fila o matriz fila, una matriz columna, una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior, primer periodo. Existen varias. Qué bueno que recordaran ese tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, A es una matriz rectangular. Con esto queremos hacer notar que la transpuesta no tiene ningún problema. Usted puede transponer el tipo de matriz que quiera, cuadrada, rectangular, fila, columna, la que sea. La transpuesta no tiene esa limitación, que sí lo tiene el concepto de determinante. El determinante de una matriz solo se puede aplicar para matrices cuadradas. No tiene sentido calcular el determinante a matrices rectangulares porque no existe, porque utiliza las diagonales y las diagonales solo existen en matrices cuadradas. El determinante solo se calcula para matrices cuadradas. La transpuesta no importa, para lo que sea. La transpuesta para lo que sea. Adicionalmente, la definición técnica me demuestra una forma de simbolización. También a nivel universitario, de que se utilice A' para denotar la transpuesta de una matriz. También es habitual algunas referencias bibliográficas que utilicen A'. Nosotros utilizaremos A transpuesta, ¿sí? Y lo que dicen allí, pues es que justamente esa transpuesta se obtiene de cambiar los renglones. En el libro hablan de renglones, nosotros hablamos de filas, pero no hay nada que discutir allí en la misma vaina. Entonces, intercambiar los renglones o las filas por las columnas y listo. Eso me da entonces la transpuesta. Y aquí se puede ver, muchachos, ¿sí? Aquí fácilmente de forma generalizable se puede ver. He cogido esta primera fila de la matriz A y la he convertido en mi primera columna de la matriz A transpuesta. Y así sucesivamente. He cogido esta segunda fila de la matriz A y la he convertido en mi segunda columna de la matriz A transpuesta. Y así, fila por fila, hasta llegar a coger la última fila de la matriz A y convertirla en la última columna de la matriz A transpuesta. Pare de contar. Obviamente, si esta matriz A, como me lo define, valga la redundancia, la definición en la parte superior es de tamaño M por N, por lo tanto, la transpuesta ¿de qué tamaño será? N por M. N por M. Exacto. Se invierten. ¿Sí? Eso hace la transpuesta, invertir el orden al convertir las filas por columnas. Pare de contar. Aquí tenemos unos pequeños ejemplitos. ¿Cuál sería entonces la transpuesta de A transpuesta? De A. ¿Cómo queda? 2 y 1. 2, 1 y 2 y menos 1. 2 y menos 1. ¿Cómo me quedaría la transpuesta? ¿Cómo haces para escuchar música y recibir clase? Bueno, son Bueno, hay 2, 1, 3, 4. Muy bien, Andrés Felipe. 2, 1,
3, 4, ¿sí? 2, 1, 3, 4. Entonces se coge. Yo espero que, paréntesis, yo espero que realmente el esfuerzo que uno hace por tratar de hacer las cosas bien, realmente sea, bueno, yo sé que sí, hay muchas personas que, Qué dime, pena, Melanie. mira, yo es que tengo aquí a mi hermana, entonces ella era la de la bulla. Lo Ok, siento. ok, Melanie, gracias. Yo sé que muchos lo aprovechan, yo sé que sí. Yo espero, por ejemplo, en algún momento más adelante que Ángela diga, ve, profe, ¿para qué? Pues dadas las condiciones que tuvimos tan horribles de clase, pues mira, yo estoy estudiando tal cosa y por allá me hablaron de lineal y yo nadaba como pez en el agua. Gracias. Algo tiene que ver lo que usted con esfuerzo hizo. Me encantaría que realmente lo aprovecharan. A veces se siente uno triste, realmente logran ponerlo a uno triste cuando uno siente que no, que hay personas que no aprovechan, que están aquí conectadas y seguramente que ni presenciales, ni están ahí frente al computador, simplemente se conectan y se van. Bueno, en fin, tantas cosas. Pero bueno, de todo se ve. Muy bien, Andrés Felipe, cogemos esta fila, la volvemos la primera columna, cogemos la segunda fila, la volvemos la segunda columna. En este caso, pues obviamente por ser una matriz cuadrada de 2 por 2, no va a cambiar su orden al transponer, porque es una matriz cuadrada. ¿Sí? Es una matriz cuadrada. Muy bien. Lo que no sucede en las dos siguientes. Aquí tenemos la matriz B, miremos la transpuesta. Lo que se ha hecho es, se coge la primera fila, se vuelve la primera columna, se coge la segunda fila, se vuelve la segunda columna, y aquí los órdenes sí han cambiado. Orden de la matriz B. ¿Cuál sería? 2 por 3. 2 por 3, ¿verdad? Tiene dos filas, tiene tres columnas. Aquí obviamente ha cambiado a 3 por 2. Lo mismo sucede aquí con C. Observen cómo en C el orden de la matriz C es 4 filas, 3 columnas. Aquí obviamente ha cambiado a tener 3 filas, 4 columnas. Ese es el concepto de transpuesta, ¿sí? Cambiar filas por columnas, lo que ocasiona que el orden cambie, que el tamaño de la matriz cambie. ¿Hay algunas propiedades a tener en cuenta? Por supuesto que sí. Que si usted tiene una matriz transpuesta y vuelve y la transpone, pues vuelve a la original. ¿Sí? Transponer dos veces es escribir originalmente lo que es la matriz. Si yo cojo la matriz A, la transpongo dos veces, pues vuelvo a A. Eso es lo que me dice esa primera propiedad. Segunda propiedad. Lo que me dice esta segunda propiedad es, usted tiene dos formas de resolver esta situación. Usted verá si primero multiplica la matriz A por la matriz B y ese resultado lo transpone, y eso le tiene que dar exactamente lo mismo si usted primero transpone la matriz B, después transpone la matriz A y esos resultados los multiplica. Eso quiere decir esa propiedad 2. La propiedad 3 quiere decir algo muy similar. Usted verá si primero suma A con B, la suma, y el resultado lo transpone, o lo que es lo mismo, usted verá si primero transpone A, después transpone B y finalmente suma esos dos resultados. Tiene que darle lo mismo. Eso dice esa propiedad. Propiedades a tener en cuenta. Quizás ese pueda ser una pregunta del examen, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, muchachos. Permítanme, no se me van a salir, les tomo la asistencia. No sin antes recordarles, pedirles el favor que deben ingresar a Khan Academy para que por favor revisen las actividades que voy a asignarles
realmente han llegado, ¿sí? Y tienen acceso para que trabajen sin ningún problema. Son pocas, es decir, que va a ser muy poco el tiempo, ¿sí? Para que las hagan. Después, cuando de allí vaya a sacar, voy a sacar 2 notas. Cuando vaya a sacar esas 2 notas de allí, pues no vayan a tener ese inconveniente. Así que va a ser poco tiempo para que las trabajen, por favor. ¿Listo? Eso sería todo, muchachos. Que estén muy bien. Gracias por asistir. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Nos vemos, muchachos. Gracias a ustedes. Chao, profe, muchas gracias. No, cállese, Mariana, vamos. Porque calla la Profe. manejita, Isa. Profe, lo que pasa es que era para decirle que María José Murillo no se pudo conectar hoy porque está en una cita médica, como que la van a vacunar. Entonces ella me dijo que para que le avisara. Murillo, Y ¿Murillo quién? María José bueno. Murillo. Ok. Y este taller de Khan Academy es el primero del segundo periodo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Gracias, profe. Ok, que estén bien, muchachos.